Me gustaría hablaros en esta mañana sobre qué clase de Dios conocemos. Está claro que Dios tiene muchos atributos, innumerables atributos, incluso atributos que no conocemos los tiene, porque Él es todo, y solamente conocemos una pequeñita parte, pero ni podemos imaginar lo que es Dios en todos los aspectos, pero sí conocemos a Dios con algunos de sus atributos, que es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él está en todos los lugares, está aquí. Él es amor, ¿verdad, no? Él es poderoso, ¿verdad, no? Él es tantas cosas, pero hoy vamos a hablar de un Dios que provee, que conoce todo, y como que conoce todo, un Dios que es un Dios que quiere nuestro bien en todos los sentidos, y un Dios que no está dispuesto a limitar todo lo que es y su poder para darnos todo lo que Él quiere darnos a cada uno de nosotros y a todo lo que nos rodea. Un Dios proveedor, ¿sí? Me gustaría que pudiéramos conocer un poco más de Él en este sentido. Porque nuestro Dios es un Dios primeramente que conoce. Él conoce todas nuestras necesidades. No una, todas las que hemos tenido, las que tenemos y las que tendremos. Porque Él conoce todas nuestras necesidades. Y como las conoce todas, y es un Dios que provee, ¿verdad, no? Jehová Nisi, el que da, ¿verdad, no? El Dios que da, que se representa como una mamá que da de pecho a su hijo, ¿verdad? Así es también nuestro Dios. Como nos conoce y conoce todo, Él también ha dispuesto que según sean nuestras necesidades o nuestras realidades y circunstancias, Él está dispuesto siempre a proveer lo que tú y yo necesitemos. Esto es un gran descanso, porque si creemos en esto, y deberíamos de creerlo por fe, esto nos hace descansar, porque yo sé que el día de mañana o el otro, así como vengan mis necesidades, sé que Dios las va a proveer. Por lo tanto, no tengo por qué afanarme. El afán y la ansiedad, decía Jesús, es una de las causas peores para el cristiano, por supuesto, para el mundo, así está, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Pero la Biblia nos predice, nos exhorta a que no debemos de afanarnos ni estar ansiosos por nada. Así dice la Biblia, ¿verdad? No os afanéis. Y así es lo que quiere nuestro Dios. Pero para que eso no suceda, Dios ya tiene un plan para que no nos afanemos y no estemos ansiosos. Él ya tiene cubiertas nuestras necesidades. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces, la Biblia nos dice también, nos exhorta a que seamos como niños. ¿Sí? Nos dice que seamos como niños, que tenemos que ser como niños. Lo dijo Jesús, ¿no? Poniendo un niño entre ellos, ¿no? El reino de los cielos es como este niño, ¿de acuerdo? Y de que nosotros tenemos que ser como niños. Pensemos todos por un momento qué significa ser como un niño. ¿Tenemos que volvernos como niños? Sí, pero ¿cómo vive un niño? ¿Cómo piensa un niño? Entre otras cosas, ¿verdad? ¿Habéis visto alguna vez que un niño se preocupe para que cuando llegue a casa alguien le va a dar de comer? Preguntadle a vuestros hijos si tenéis.
Miradles y le conocéis. ¿Creéis que vuestros hijos, por ejemplo, están preocupados y ansiosos? Uy, ¿qué comeré cuando llegue a casa? ¿Mis padres me van a dar de comer? ¿Hay algún niño que piense esto? ¿Verdad que no? Ningún niño piensa eso. ¿Por qué piensa? ¿Por qué no piensa eso? Porque él sabe que cuando llegue a casa se sentará a la mesa y tendrá un plato con el que comer. ¿Es verdad, sí o no? También, no solamente el niño no está preocupado a la hora de la comida. ¿Habéis visto alguna vez algún niño que se preocupe por sus necesidades más personales? No solamente comer, vestirse, dónde dormir, en su camita, ¿verdad? ¿No? ¿Quién le cuidará? ¿No? Ellos solamente tienen una cosa en la mente, ¿verdad? ¿No? Pues poder jugar y poder compartir y esa vida que tienen los niños. Ellos no tienen por qué preocuparse porque saben que sus papás proveerán de todo para ellos. ¿Sí? Y eso debe ser para con nosotros. Si tenemos que ser como niños, es porque nosotros, los cristianos, sabemos que tenemos un Padre que vela por nosotros también. ¿Sí? Sabemos que tenemos un Padre que no nos fallará. Y cuando llegue la hora de la necesidad, Él estará ahí. No para dejarnos de lado, sino para ayudarnos en aquello que nos suceda. Sabemos que Él está ahí y es más, sabemos, los niños también saben de alguna manera, sobre todo cuando se van haciendo mayores, que sus padres algún día faltarán. Pero nuestro papá nunca nos faltará. ¿Habéis pensado en eso? Tenemos esa seguridad, porque Dios es eterno y Él tiene todas las cosas. Nunca nos fallará y siempre estará ahí. Eso nos hace descansar y nos hace pensar que nuestra vida no tiene que vivir, no tiene que ser para preocuparnos, para estar ansiosos o preocuparnos qué será de mí el día de mañana. ¿O qué será de mí si me falta el trabajo? ¿O qué será de mí? Esa palabra en nuestro diccionario de creyentes, de personas convertidas, tendría que desaparecer. ¿Qué será de mí? No, simplemente preocuparnos de estar bien con Dios y sabiendo que Él suple, provee todas nuestras necesidades. Quiero leer el libro de Mateo. En el capítulo 7, versos 7 en adelante, como siempre, se nos pasa el tiempo volando y tenemos otro culto. Dice la palabra del Señor, Jesucristo concretamente, decía a sus discípulos, ¿sí? Leo verso 7, capítulo 7. Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de vosotros, ves? Si su hijo le pide pan, le da una piedra, o si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. ¿Sí? Amén. Así es como tenemos que ser como niños. Dejemos que nuestro Padre vele por nosotros. ¿Tienes algo que buscar?
Díselo y encontrarás. ¿Tienes algo que pedir? Díselo y recibirás. ¿Tienes alguna puerta donde llamar? Todos tenemos puertas donde llamar, ¿verdad? ¿No? Esperando que se abran, ¿no? Pues llama y el Señor te las abrirá. Esa es nuestra promesa. Amén. Démosle la oportunidad a Él, no a nuestras ansiedades, ¿no? Para que Él nos demuestre, démosle la oportunidad, para que Él te demuestre que Él es un Dios fiel, que cumple sus promesas y que Él va a proveerte todo lo que necesitas. Es muy importante. Yo no sé si todavía te has dado cuenta quién es realmente tu papá y qué significa esto para ti. Quiero mostraros en esta mañana un poco así de repaso, ¿no? ¿Qué clase de padre tenemos? ¿Qué clase de papá tenemos? ¿Qué soluciones tiene para ti y para mí? ¿Qué soluciones tiene para tus problemas? Y sobre todo, de que no hay ni siquiera un pequeño detalle, por pequeño que sea, que Él no lo sepa. Y hará todo cuando sea posible para que todo sea para tu bien. ¿Sí? En Romanos capítulo 8, verso 28, leemos lo siguiente. Ocho, 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. En otra versión dice, todas las cosas me ayudan para bien. Todas las cosas, no una. ¿Sí? En el versículo 31, sigue leyendo. Así pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios está de nuestra parte, y lo está, ¿quién puede estar en contra nuestro? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, juntamente con Él, todas las cosas? Imagínate que Dios habla siempre de todo, de todas las cosas, no de algunas, y que su generosidad no tiene límites. No tiene límites. Dios jamás se limitará contigo y conmigo. Y fíjate que Él sabe que somos malos. Lo sabe perfectamente. Pero aún así, siendo como somos, Él está dispuesto a ser generoso contigo y conmigo. ¿Cómo actúa Dios? ¿Qué hace? Vamos a Marcos, capítulo 11, verso del 1 al 7. Conocemos ya la mayoría de nosotros estos versículos, que quiero leer rápidamente. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: id a la aldea que tenéis enfrente, tan pronto como entréis en ella, encontraréis atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desatadlo y traedlo acá. Y si alguien os dice, ¿por qué hacéis esto?, decidle, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron y encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un portón, y lo desataron.
Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacéis desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho y les dejaron desatarlo. Llevaron pues el burrito a Jesús y luego pusieron encima sus mantos y él se montó en él. Este pasaje, que es muy sencillo, nos muestra claramente cómo pensaba Jesús. ¿Vosotros pensáis que Jesús estaba muy afanado buscando un pollino para entrar en Jerusalén? Porque las Escrituras decían más de 1000 años antes que él entraría en Jerusalén montado en un pollino. ¿Creéis que Jesús estaba preocupado por esto? Para nada. ¿Cómo actuó Jesús? Llamó a sus 2 discípulos y dijo: mira, a ese pueblo que está ahí, entrad y hallaréis un pequeño burro. Y si alguien os pregunta, decidle que es para mí. Jesús sabía que su Padre conocía todos los detalles. No estaba para nada afanado. Y él los envió. Y tal como él dijo, así fue. ¿Cómo nos comportamos nosotros a veces? Pensamos que Dios no tiene cuidado de un pequeño detalle, un burrito, una persona, un pequeño deseo para ti. No, es que esto a mi Padre no le importa, vale más que no le pregunte. Sí, Dios está al tanto de todos y cada uno de tus pequeños detalles. Y Él quiere que no te afanes y no te preguntes demasiado qué será de esto o de aquello, porque Él ya ha provisto tu burrito en ese lugar. Cuando llegues ahí, Él lo ha preparado para ti. ¿Sí? Aleluya. Amén. Aleluya. Un poco más adelante, en el Marcos capítulo 8, verso 1 al 9, ¿no? Sabéis también el pasaje, ¿verdad? ¿No? En aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenía nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Los discípulos objetaron: ¿de dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? 7, respondieron. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes, dio gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que las repartieran a la gente, y así lo hicieran. Tenían además unos cuantos pescaditos. Dio gracias por ellos también y los dije a los apóstoles que los repartieran. Y la gente comió hasta quedar satisfecha. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran unos 4000, tan pronto como los despidió. Amén. Jesucristo tampoco estaba para nada afanado, ¿no? Sabía que había 4000 personas, 4000 que había que alimentar. Pero solamente cuando llegó
el momento oportuno, les dijo a sus discípulos, darles de comer. Él estaba afanado o turbado para saber cuánto dinero tenían para comprar para 4.000 personas. ¿Verdad que no? Pero sus discípulos sí que estaban preocupados porque sabían que era la hora de comer y estaban todos muy cansados. Lo sabían, ¿verdad, no? En cambio, ellos estaban nerviosos, ¿verdad, no? ¿Qué fue lo que dijo de Jesús? Darles de comer. ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque Él sabía que su Padre tenía la solución a ese pequeño detalle. Jesucristo siempre oraba de esta manera. Te doy gracias, Padre, porque yo sé que siempre me escuchas. Siempre me escuchas. ¿Podemos orar nosotros de la misma manera? Tenemos la confianza en ese Dios. Tenemos la absoluta confianza de que Él siempre nos está escuchando. Si nuestra confianza en ese Dios que tenemos, en ese Dios proveedor, fuera como la de Jesús, y debería ser así, no nos preocuparíamos si son 4.000, si son 8.000, si necesitamos un burrito, si necesitamos un pescado, si no tenemos donde dormir, si necesitamos lo que sea, si sabemos que Él nos está escuchando, nuestra preocupación no está en lo que vemos, sino está en lo que no vemos. Él siempre está ahí. Hay muchos ejemplos que yo podría tomar, pero me voy a quedar con este último. En Primera de Reyes, capítulo 17, del 1 al 6. Dice lo siguiente. Está hablando de Elías, el gran profeta Elías, ¿verdad? No hace mucho que prediqué sobre esto. Elías, el de Tisbe, de Galaad, fue a decirle a Acab, su rey, tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, hasta que yo lo ordene. Sigo adelante. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo le ordenaré a los cuervos para que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Estuvo 3 años sin llover. La gente se moría de hambre, pero Elías no le faltó ni agua, ni pan, ni carne. ¿Quién proveyó a Elías? Habéis pensado, lo he dicho alguna vez, ¿no? ¿De dónde los cuervos sacaban el pan recién hecho cada mañana?
¿Y la carne? ¿De dónde la sacaban? Eso parece que no es nada, pero es mucho, ¿eh? A mí no me gustaría probarlo. Para Dios esto no es nada. Es un simple detalle. Pero Elías, el Dios que provee de todas las cosas, hizo que Elías se mantuviera vivo y cada día tenía su ración de comida. Un poco más adelante, lo digo para suprimir, que estoy finalizando, cuando Dios dijo que había terminado esto, entonces Dios le dijo a Elías, ahora vete de aquí y vete, creo que era a Sidón, y allí yo enviaré a una viuda para que te alimente. ¿Sí? Así que él se fue al desierto, se fue a otro país y allí encontró una viuda que sin tener nada en su casa, ni aceite, ni harina, estaba preparando su última cena para morir con su hijo. Dios proveyó de tal manera que hizo que el aceite y la harina en esa casa no se terminara nunca, sino que cada día se multiplicaba. Y Elías estuvo también alimentado por una viuda durante el resto del tiempo. La pregunta sobra: ¿quién proveyó a Elías el aceite y la harina? ¿De dónde sacó la viuda todo aquello? Dios, que provee. Queridos hermanos y hermanas, no vivamos con afán ni con ansiedad, porque Dios conoce todas nuestras necesidades. Nosotros tenemos que saber 100% en quién estamos confiando. Y también más en este tiempo de necesidades también para los creyentes, de crisis y de necesidades. Yo os digo que veamos lo que veamos en este mundo, aunque no nos guste, veamos lo que veamos, gente que desgraciadamente se queda sin trabajo, gente que pierde a seres queridos y cosas tan desgraciadas como nosotros vemos y observamos cada día. Pero yo te digo, un hijo y una hija de Dios sabe que tiene un Padre que conoce todas nuestras necesidades. Un Padre que provee de todo. Si te hace falta pan, te lo dará. Y si es necesario enviarte cuervos, te los enviará. No tengo ningún problema en creer esto. Si lo ha hecho una vez, lo puede hacer 50.000 veces. ¿Acaso no lo hizo durante 40 años con 3,5 millones de personas en el desierto? ¿Con el maná? Él hará todo cuando sea posible para revelarse a ti y a mí como un Dios que provee de todas nuestras necesidades. Amén. Así que mi deseo es que reconozcas y conozcas al Dios que provee, al Dios Padre que se preocupa siempre por sus hijos. Y Él desea que todos seamos como niños y que confiemos en nuestro Padre siempre, siempre y siempre. Que vivamos por fe, no por vista. Que creamos en Él cuando llegue el momento, sea un pollino, sea un pez, sea un cuervo, sea una vasija, sea una moneda, sea lo que sea. Ofrécele al Señor lo que tú tengas y Él se encargará de multiplicarlo. Aleluya, amén. Nos ponemos en pie, lloramos.
Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Esas fueron las palabras de Jesús. Y esas deberían ser siempre nuestras palabras. Que nuestra confianza en ti siempre sea la misma. Que no mengue. Veamos lo que veamos, nos guste o no nos guste. Que tengamos esa certeza en nuestros corazones de que tú siempre, siempre estás ahí. Quita de nuestro corazón toda ansiedad, todo temor, todo afán. Porque no viene de ti. Porque el afán y la ansiedad y esas cosas vienen de nuestro adversario para hacernos perder la confianza, para que desviemos nuestra atención a otras cosas que no sean precisamente a ti. Danos descanso a nuestros corazones para que podamos vivir en paz, como tu Hijo Jesús hacía. Te pido, Señor, que en esta mañana todas esas preocupaciones, afanes, miedos, temores, temor a la enfermedad, temor a la muerte, temor a lo que pasará el día de mañana, temor a tantas cosas como hay en este mundo. Señor, el temor no viene de ti. El temor solamente puede venir de nuestros enemigos. Yo sé, Padre, que tú siempre me escuchas. Un Dios que provee todas las cosas, que sabe todas nuestras necesidades. Quiero pedirte que en esta mañana, Señor, tu paz sea completa en cada una de nuestras vidas, que andemos en certidumbre y que nuestra fe sea poderosa en aquel que todo lo puede, en aquel que todo provee, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo cuanto nos das. Gracias. Aleluya. Aleluya. Nos despedimos y sin movernos del sitio, ¿verdad? ¿No? Pero mirándonos a los ojos, cara a cara, nos bendecimos los unos a los otros. 1, 2 y 3. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Y la iglesia dice...